Bueno, hemos escuchado unos instantes del ejercicio de la presidencia sustitutoria del vicepresidente Valdemar Cerrón de Perú Libre, quien daba cuenta del voto respecto de la inhabilitación votada por la Comisión Permanente sobre el ex primer ministro Salvador del Solar por la decisión de disolver el Congreso que la Comisión Permanente juzga una infracción constitucional. Este tema deberá ser votado por el Pleno y veremos qué cosa es lo que el Pleno decide, porque ha habido una particularidad en este voto, que es que Fuerza Popular y Perú Libre han votado contra la inhabilitación de Salvador del Solar. No sabemos por qué. Quizás porque han calculado que se contaba con la mayoría, 12 votos, ellos hicieron 11, todos los que votaron por la no inhabilitación, ninguno de los que han votado por el no han dado una explicación, sobre todo las personas que han siempre mostrado hostilidad contra Salvador del Solar y contra la disolución, que son justamente los miembros de Fuerza Popular y los de Perú Libre. Después de este anuncio, hemos tenido otro anuncio que ha venido más bien de la Corte Suprema, dando cuenta de una condena de 8 años contra el expresidente del Congreso, señor Daniel Salaverry, por peculado. Ha sido condenado por la Corte Suprema a 8 años de prisión, pero se precisa que esta prisión no será efectiva hasta que la sentencia no quede firme. Para entender estos dos votos, el procedimiento institucional de cada uno de ellos y quizás la trascendencia política que tiene, hemos solicitado la presencia del abogado penalista Enrique Gersi, que conoce el funcionamiento de las instituciones, pero también lo que hay detrás de estos votos, porque ha sido congresista él mismo, elegido por el Movimiento de Libertad el año 90 y disuelto el año 92 por Alberto Fujimori. Enrique Gersi, muy buenas noches. Encantado de saludarte, estimado Fernando, acá estamos. Comencemos con la decisión judicial, porque es la Corte Suprema que se ha pronunciado sobre Daniel Salaverry. ¿Qué significa que para que sea efectiva hay que esperar a que esta decisión de la Corte Suprema sea firme? Es una modificación que trajo el nuevo Código Procesal Penal, que cuando se condena a una persona en primera instancia puede suspenderse la detención de esa persona mientras se ve el proceso de apelación. En otras palabras, que se apela en libertad. Ahora, en este caso no es primera instancia propiamente porque es la Corte Suprema, porque es aforado. Claro, ¿no? Como él es aforado, sí, el sistema es así. Primera instancia es una sala de la Corte Suprema, ¿no? Y él puede apelar a otra sala de la Corte Suprema. Todo el procedimiento se lleva a cabo en la Corte Suprema, pero es una sala juega de primera instancia, una sala transitoria en este caso, y luego probablemente la sala permanente es la que va a ver la apelación, que ya anunció, entiendo, el señor Salaverry y su defensa, que van a presentar una apelación, cosa que es lógica porque si no consentiría una sentencia por peculado, que es una cosa bastante delicada. 8 años, sí. El procedimiento es así, ¿no? En el Código Antiguo uno apelaba, pero iba preso inmediatamente. Recordaremos las escenas clásicas que te enmarrocaban ahí y te llevaban a la cárcel. De la sala pasada. Así es. Hoy día es posible porque puede que no se suspenda, es una decisión de la sala. En este caso, la sala ha decidido suspender la ejecución hasta que esté consentida la sentencia en base a las potestades que le da el nuevo código. Entonces, consentida se llama a ratificada por otra sala. Consentida es, claro, cuando quede consentida y ejecutoriada, decimos los abogados, es cuando es ratificada por otra sala. Por otra sala. Consentida solamente es cuando tú no apelas. Has consentido un fallo. Sí. ¿No? Pues ahora ya Salaverry dijo, claro, años, sí, bastante difícil, ¿no? Entonces Salaverry ya dijo que está apelando y esto se irá en apelación a la sala permanente, a la sala penal permanente de la Corte Suprema. Este es el tema de los viáticos, si es que recordarás, y la radioaudiencia, la teleaudiencia tiene recuerdo de esto, una impugnación cuando el doctor Salaverry, el arquitecto Salaverry, porque es arquitecto, sí, ¿no? Era presidente del Congreso, que se le imputó a él y al personal de su despacho que los gastos que le habían dado de viáticos no habían sido gastados en el ejercicio de la función. Por eso la imputación es de peculado.
y finalmente se le ha encontrado responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema bastante delicado, porque no solamente Salaverry fue en su momento un personaje público, sino es un expresidente del Congreso. Así es. Ya no estamos solamente hablando de que van a la cárcel expresidentes de la República, sino también expresidentes del Congreso que están siendo cuestionados por el ejercicio de sus funciones públicas, ¿no? Si es que el fallo que adopte otra sala de la Corte Suprema llamada a ver una apelación fuera para ratificar lo que se ha decidido o lo que se ha anunciado hoy, puede todavía presentar algún recurso ante la propia Corte Suprema, un recurso de casación. Generalmente, digamos, en estos casos es posible, además es un caso especulado, procede, digamos, hay ciertas causales para presentar un recurso de casación, pero en teoría si se cumpliera con las causales del recurso de casación, lo puede presentar, está en el ejercicio de su derecho. Pero no es y suspensivo. sería visto, no, porque es un recurso extraordinario. Entonces, los recursos extraordinarios de casación son recursos extraordinarios. Se ejecuta la sentencia mientras el recurso de casación está siendo visto. Es el caso, no sé si recordarán la teleaudiencia, cuando condenaron a Vladimir Cerrón, que él puso un recurso de casación, pero claro, no entró a prisión porque él se sustrajo de la persecución de la justicia, huyó hasta ahora. Pero él interpuso el recurso de casación que no suspendía la ejecución de la sentencia. Salaverry podría hacer eso eventualmente. Hoy día lo que no puede hacer la Corte Suprema es lo que los abogados llamamos reformatio impeius, no te puede empeorar una condena. No, nunca antes sí era posible. Tú apelabas, te habían puesto 8. Por apelar, justamente. Te subían a 15. Sí, para que no apeles. El sistema inquisitivo, eso era. Ahora no, al revés. Lo que puede pasar es que la otra sala, la Corte Suprema, ratifique esta. Hay tres posibilidades. O bien que rebaje. Hay tres posibilidades. Uno, que declare nulo el proceso por alguna infracción procesal. Esto siempre es posible. Se vuelve a hacer el juicio, falló algo, algún vicio grave, porque las nulidades en penal tiene que ser algo grave que implique o un error de procedimiento o un error sustantivo a la hora del juzgamiento. Esa es la primera posibilidad. La segunda, pues una condena, es perfectamente posible que se declare nulo el juicio si hubiera la causal. Segundo es que confirme, en cuyo caso solo le quedaría de reunir los requisitos de la ley, ir en casación. Y la tercera es que revoque y declare absuelto. Es perfectamente posible que en una apelación se absuelva al señor Salaverry. Y ahí más bien el Ministerio Público que podría apelar. Puede poner su recurso de casación de ser el caso, ¿no? Ya no de apelación. De acuerdo. Pero también hay que ver el tema de la reparación civil, porque hay una tercera, en todo proceso penal, y es importante que la teleaudiencia conozca cómo funciona esto, porque a veces es un poco extraño, ¿no? Hay dos acciones que están acumuladas, la penal propiamente dicha y una acción civil para la reparación civil. El titular en estos casos de delitos contra la administración pública, como el peculado, de la acción civil que está acumulada a la penal es el procurador. El procurador también es parte y puede apelar o interponer recurso de casación en lo relativo a la reparación civil. De acuerdo. Por otra parte, hay esta otra decisión tomada por la Comisión Permanente respecto de Salvador del Solar en funciones de primer ministro. Se le ha inhabilitado por 5 años, esto tiene que ser naturalmente todavía votado por el Pleno, que es una medida más benigna que la que se adoptó contra Vizcarra por una parte y también contra el ministro del Interior Rubén Vargas, que ha pasado también por las mismas orcas caudinas por otra razón, por la remoción de los 18 generales de la Policía Nacional, pero se han acostumbrado a la pena máxima, que es inhabilitación de 10 años. Y la primera vez que en los últimos tiempos veo que solo, por decirlo así, de 5 años. ¿Cómo interpreta usted esta decisión manifiestamente más benigna y que no ha contado con los votos de Perú Libre ni de Fuerza Popular? La interpretación solo puede ser política, porque el procedimiento es el mismo. Ya el Tribunal Constitucional hace tiempo definió claramente que la inhabilitación era un juicio de confianza democrática. No es un proceso judicial, no se tienen que motivar las resoluciones, es simplemente un proceso de confianza democrática, ¿no? Entonces, 10 años o 5, ¿por qué dos bancadas muy significativas votan en contra?
Bueno, no son razones jurídicas, porque claramente los fujimoristas fueron los principales perjudicados por la famosa disolución fáctica. Recordemos que la bancada fujimorista en ese momento tenía más de 70 parlamentarios, tenían comenzó con más mayoría, 70, pero hubo disidencias. Hubo unas disidencias. Kenji Fujimori y otros. Pero digamos, tuvieron en un determinado momento mayoría absoluta en la Cámara, solamente ellos. Con lo cual, eso fue bastante inédito, porque mucho tiempo no ha habido... 73 sobre 130. Una cosa bastante llamativa. Entonces, tiene que haber consideraciones de carácter político. No las conozco. Sería bueno que alguno de los parlamentarios fujimoristas nos diga las razones. Ojalá que porque mañana... hay una cosa misteriosa, ¿no? Porque es una coincidencia además con los chicos de Perú Libre. Así es, que son 4 votos, creo, ahí. Sí. Como sabemos, no necesariamente se repite la historia, en el Pleno no votan los miembros de la permanente. Entonces puede ocurrir que el Pleno, si la mayoría de la bancada tiene una opinión distinta, los votos sean diferentes. Entonces no necesariamente como han votado en la permanente, votarán en el Pleno. Es cuestión de ver. Pero no deja de ser bastante llamativo. Este caso de la disolución fáctica ha tenido pues un gran debate en el Perú. Bueno, por lo pronto hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Dos. Contradictorios. Uno el favorable y el otro en contra. De acuerdo, pero el primero legitimaba lo que había sucedido. Claro, pero el segundo dijo que no valía el primero. Sí. Es muy interesante porque escuché hace un rato a Vizcarra sostener que como el primero lo había legitimado, que fue el famoso fallo por 4-3, donde María Elena Ledesma dirimió como presidente. Dirime como presidenta, ¿no? En el cual se acepta la tesis de la disolución fáctica. Pero claro, olvídame mencionar que hubo otra sentencia por conflicto competencial, un famoso caso, el 004-2022, que dice exactamente lo contrario de este pleno, del pleno actual. Sí, ¿no es que es diferente que dice exactamente lo contrario, dice que no puede haber disolución fáctica, que siempre tiene que haber una denegatoria expresa de la moción de confianza y que el Poder Ejecutivo no puede presumir nada. Eso un poco en el sistema constitucional no se presume. Sí. Bueno, yo creo que el último fallo es más claro que el primero. Bueno, sí, pero entonces, pero ¿cuál no vale para el año en que se cometió? No podríamos decir eso porque es un conflicto competencial que está siendo dirimido por el TC y lo que vale es la interpretación contemporánea, si eso es o no es una infracción. Y el TC ha cambiado de opinión, sin duda. Considera hoy día que eso es una infracción. Entonces, ha sido una infracción siempre, ¿no? Porque es una interpretación respecto de una competencia. ¿Quién tenía competencia exclusiva? El voto de la primera decisión fue revocado por la segunda. No válido, nunca tuvo validez, nunca se aplicó, porque es en eso que se basan, que ese voto fue prácticamente con motivo de la disolución. Sí, claro, yo lo recuerdo porque fui el abogado patrocinante del Congreso de la República en ese momento, presidido por Pedro Laichea, por el doctor Pedro Laichea, y nosotros presentamos una demanda competencial que perdimos por 4-3. Pero esa decisión ha sido revocada por una decisión de otra composición. Del mismo Tribunal Constitucional. Tener un poco de dudas, ¿no? Que la pureza jurídica no es lo que prevalece. Es una discusión. Lo que pasa es que estos temas son siempre políticos y también jurídicos. Pero el TC ahora tiene la posición de que sí es una infracción constitucional. Y ese es el sustento de la sanción contra Vizcarra. Lo que parece raro es que el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, para hablar con precisión, que patea la puerta del Congreso e irrumpe en la sesión, ¿no es cierto?, que presidía Olaichea. Tanto como patear, no. Sí, creo que le abrieron la puerta. No, le metió su patadita. Le metió su patadita, su taclecito, ¿no es cierto? Y ahí le abrieron, pero le metió un taclecito. Tiene una sanción menor que el presidente Vizcarra. Es muy llamativo porque, claro... Porque el que disuelve es el presidente de la República. No, sin duda, es el presidente, pero si no refrenda el presidente del Consejo, no hay disolución. No vale. Es que tiene la responsabilidad. Estuvo en la sesión, así es. Legalmente la responsabilidad es siempre de los ministros. El presidente no tiene responsabilidad por sus actos, salvo las excepciones establecidas por la Constitución. Cambiemos de época y solicitemos su opinión sobre este comunicado que ha hecho público el Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema. Muy llamativo.
con además exposición oral, Sí, con un sí. Con portavoz y relator, con una cantidad de jueces presentes. No vi a todos supremos. Y creo no que lo vi al señor Arévalo, por ejemplo. No sé si puede estaba. ser. No No sé si está, no pero en la foto que yo vi no alcancé a reconocerlo. estaban titulares y provisionales. Y ellos afirman que la independencia del Poder Judicial está sometida a duda si se les va a juzgar en un proceso disciplinario por su criterio jurisdiccional. Esa es la tesis de fondo. Esa tesis es sumamente llamativa porque no era la posición que tenía el Poder Judicial cuando había otros magistrados de la Corte Suprema que fueron procesados y defenestrados por la Junta Nacional de Justicia en su composición anterior. ¿Pero por su criterio jurisdiccional o por alguna otra razón? En realidad, por distintas razones. En este caso fue... Casos de peculado, claro, fue no. el doctor Aldo Figueroa, que ha sido repuesto, ojo, porque ahí también el TC ha cambiado de posición. Sí. El TC ahora dice que el procedimiento inmediato, como lo denomina la Junta Nacional de Justicia, es ilegal, inconstitucional más propiamente. Por eso ha repuesto al doctor Figueroa. En el caso del doctor Ticona también declaró fundado, No puede pero hacerlo no puede por porque tiene más de 70 años. Y probablemente va a suceder lo mismo con Tomás Aladino Alves, que se reincorporará al Ministerio Público, y el doctor Pedro Domingo Chávarri, que no podrá reincorporarse, y la doctora Patricia Benavides. Patricia Benavides. Tiene otras causas, creo. Tiene ¿no? otras causas, Sí. pero esta Sí. va a ser declarada sin duda fundada porque es el mismo criterio. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, evidentemente lo que hay es un problema político y yo me hicieron de correo una entrevista el día domingo y yo digo que lo que hay es un evidente conflicto institucional, pero no es solamente entre la Junta Nacional de Justicia y la Corte Suprema, ya se volvió una trocatinta. Tenemos, nunca he visto el caso del Ministerio del Interior denunciando a la fiscal de la Nación y la fiscal de la Nación no solo allanando la casa del ministro del Interior, sino solicitando el impedimento de salida del país de un ministro en ejercicio. ¿Qué está Nunca he funcionando mal? Porque hace unos días tuvimos aquí al constitucionalista Domingo García Belaúnde que nos dijo, con la independencia que lo caracteriza, la persona menos indicada para hacer esa denuncia contra la fiscal de la Nación es el ministro del Interior, por su función al Estado. Obviamente. Y porque es un justiciable él, Sí, claro. sometido a investigaciones. Entonces, hemos llegado al extremo de que el justiciable puede prácticamente escoger Si te das quién lo va a cuenta, investigar. La trocatinta, todo el mundo contra todo el mundo, porque también es el Congreso contra Sí, el Poder también, Judicial también. y el Ministerio Público no va, la señora fiscal de la Nación no asiste a las invitaciones que le hacen las comisiones del Congreso. Hay un enfrentamiento institucional. Hasta que no se restablezca El único lo que la que puede- Constitución mira. atribuye como prioridad en la investigación penal a la Fiscalía. Correcto. Aquí tiene el pacificador, como se le llama en derecho constitucional, el llamado a pacificar este conflicto es el TC. Y es indispensable, porque hay varias acciones competenciales pendientes, que el TC, y creo que lo van a hacer, porque me parece que las últimas sentencias realmente son bastante bien trabajadas por el tribunal. El tribunal tiene que sacar precedentes obligatorios vinculantes muy rápidamente para terminar con esta discusión, que es una sangría en el Estado de Derecho, ya precario que hay en el Perú. Mi idea, yo de repente estoy equivocado, vamos a ver qué dice el TC, es que el problema de origen está en el capítulo político de toda la estructura del Estado en la Constitución. Es un capítulo probablemente con muchas deficiencias, que tiene que corregirse a través o mejorarse a través de la interpretación. Se han cambiado, creo, más de 70 de los artículos de la Constitución. Sí, sin duda, pero sistemáticamente y la mayoría a raíz de la reforma previsional. Pero, por ejemplo, mientras tengamos para hablar del Poder Ejecutivo del Congreso primero, mientras tengamos esta elección presidencial en segunda vuelta y del Parlamento en primera, que ya el doctor Sardón, en un estudio que publicó hace algunos años, establecía como la causa de la inestabilidad política en el Que Perú. no hay una mayoría garantizada. para que Siempre gane. el presidente va a estar en minoría. Sí. Eso ya empezamos mal. Y es lo que está pasando del 2016 hasta ahora. Cada 2 años cambiamos de presidente. Cuidado que suceda con el nuevo presidente. Lo que yo temo, por ejemplo, es que si no se soluciona esta crisis institucional y el TC no apura de decisiones antes de las elecciones, el próximo presidente que será elegido tenga una minoría parlamentaria y termine siendo vacado
igual que los anteriores, en menos de 2 años. Y quizá la presidenta actual pueda hacerlo también. Sí, y como también. algunos pretenden. Sí. Así es. Entonces, estamos realmente en medio de un grave conflicto interinstitucional que el TC es el único constitucionalmente llamado a solucionar. Y esto se soluciona por la razón, no por la pasión ni por la fuerza. Tiene que ser racionalmente en base a la interpretación de las normas constitucionales. Ahora, todo apunta también a la conveniencia de una reforma judicial, pero pocos se ponen de acuerdo sobre cómo hacerla. Sí. ¿Quiénes son los actores de esta reforma? Usted recuerda las que se han intentado hacer a principios de siglo. Muchas. Pero sobre todo la del CNAJUS, famosa. Fue la más seria, sí, ¿no? Ya, fue la más seria, aparentemente. Pero, ¿por qué no hay un empuje real a eso? Bueno, mira, yo he participado directa o indirectamente, inclusive como alumno de una serie de discusiones, me acuerdo de esa época, cuando la Fundación Naumann hizo todo un estudio sobre los juzgados de paz, muy interesante, y que en la Universidad Católica yo era estudiante, revisamos, ¿no es cierto? Había una serie de elementos que se debieron haber tomado en cuenta y lamentablemente no se hicieron porque hay un factor político también. En España, cuando se reforma el Código Penal, contrariamente a la tradición, ¿no? Porque siempre hay la idea de que no pertenecemos al mundo de los jurados, España adopta en los procesos penales, sobre todo para los llamados delitos de sangre, inicialmente los jurados. Acuerdo popular. Fue todo Por sorteo. Fue toda una polémica. Los juristas tradicionales en España cerraron las vestiduras, dijeron esto es anglosajón, no pertenece a nuestra tradición jurídica, no funciona. El hecho es que ha sido muy exitoso. Funciona, porque además educa a la gente. Cuando la gente ve que se siente responsable, ciudadano, y se siente parte de la justicia. Ese sentido de pertenencia. Ojalá que participe usted y que proponga ideas para garantizar esa transparencia y ese rigor que las instituciones judiciales requieren en el Perú, porque manifiestamente cuando un ministro del Interior que está siendo investigado por varias razones, él intenta que se destituya a la fiscal de la Nación, está en una situación que realmente el ciudadano de base que quiere cumplir con su deber y que no lo acogoten en la esquina de su casa, se pregunta ¿quién me defiende a mí? Si están dedicando a pelear. Tiene toda la razón el ciudadano. Doctor Enrique Guerci, abogado penalista y constitucionalista, muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Un gusto, Fernando. Buenas noches. Y tomamos nota de ese llamado suyo a razonar con frialdad y no con pasión, por lo menos en materia jurídica. Por lo menos. Bueno, muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con un politólogo esta vez, el doctor Jeffrey Radzinski.